también. nosotros también estamos preparados de la mejor manera para los tres.
Aire. Muy buenas noches a todos los oyentes. Ya estamos en el estadio Defensores del Chaco, donde hoy Paraguay le recibe a Nicaragua, partido internacional aquí en el Defensores del Chaco. Le saludo al compañero César Ramón Arévalo Calonga. Muy buenas noches, ¿cómo te va, César? Buenas noches, mi querido Dani, cordiales saludos a Más Deporte PI, Rey Electro Sport, CC Producciones y para el mundo entero por YouTube. Hoy el último compromiso donde la selección paraguaya se despide con mucho fervor, con mucha alegría, lleno total de Defensores del Chaco, Dani. Ingeniero Julio Casó, muy buenas noches, un gusto. Buenas noches, Dani, el placer de saludarte, a vos, a César, a todos los amigos de lo que también hoy es Más Deporte y que se va fusionando con Rey Electro Sport para los Estados Unidos, con CC Producciones también a todos nuestros amigos del continente. Y si te parece, mi querido Dani, también quiero dar a saludar a nuestros colegas también que ya están presentes, a Oscarcito Quintana Jr. desde los Estados Unidos también para Rey Electro. Buenas tardes o buenas noches, bienvenido mi querido Oscarcito. Bueno, ahí lo esperamos entonces a Oscarcito. Ya está Carlile. Carlile, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, compañeros, a todos los oyentes. Un día muy emotivo. Acá en Paraguay, todo vestido de roja, lleno total de estadio, toda una fiesta el día de la fecha. Perfecto, muchas gracias. A ver si quiero probar de vuelta con Oscarcito también, a ver si ya estamos también en vivo desde el estadio de los Defensores del Chaco. ¿Cómo se vive la fiesta, Oscarcito? Estamos preparando para Copa del Mundo, don Julio. Sí, señor, a una semana del arranque de lo que va a ser el Mundial prácticamente. Ayer ganó México, Oscarcito. Ayer ganó la selección mexicana Serbia, en la cancha de Toluca y el ambiente fue magnífico. Sí, señor. Bueno, prácticamente todo preparado para lo que va a ser este arranque. Dani, todo junto también ahí de los defensores, prácticamente con el equipo confirmado, el equipo de Paraguay y el equipo de Nicaragua, Dani. Impresionante, pareciera que es un partido de clasificación, mi querido Dani. ¿Cómo responde la afición deportiva? Todo con la casaca la albirroja, Dani. Ya tenemos equipo confirmado, equipo totalmente confirmado de Paraguay, de Nicaragua y los árbitros, César. Así mismo, mi querido Dani, Paraguay anuncia Roberto Fernández con la casaca 1, 4 Juan Cáceres, 15 Gustavo Gómez, brazalete capitán, 3 Omar Alderete, 6 Junior Alonso, 14 Adrián Cubas, 17 Alejandro Romero, 8 Diego Gómez, 19 Julio Tito, 10 Miguel Almirón y 9 Antonio Tony Sanabria. Dirige técnicamente el profesor Gustavo Alfaro. Nicaragua anuncia 12 Adonis Pineda, 16 Raén Cole, 3 Joan Gutiérrez, 19 Ever Martínez, 5 Justin Cano, 22 Ángelo Velázquez, 8 Jonathan Moncada, 14 Jackson Coronel brazalete capitán, 10 Jacob Montes, 6 Jefferson Rivera, 11 Jorge García, dirige técnicamente Juan Cruz Real, árbitro principal Maximiliano Ramírez argentino, Pablo González y José Saborini, cuarto árbitro el paraguayo David Ojeda, Dani. Totalmente estadio Defensores del Chaco, confirmado Paraguay, confirmado Nicaragua, el árbitro, ya confirmado Paraguay, Nicaragua y los árbitros, Julio. Sí, señor, todo preparado, todo listo, lo que va a ser esta gran previa. Hay un toquecito, hay unos preparativos también de los jugadores en el campo de juego. Una selección que prácticamente tuvo que atravesar el mercado 4 después de 16 años con esta despedida interminable de la gente de Paraguay, también despidiendo a lo que son estos más que jugadores, guerreros, baluartes del fútbol paraguayo, que hoy ponen en un estandarte muy alto. Y a diferencia, no sé si podemos analizar, Dani, a diferencia de esa selección paraguaya del 2010, que fue incompleta porque no fue Salvador Cabañas, hoy creemos que Paraguay va a ir con el 100% de todos sus jugadores en un muy buen ritmo, Dani.
Asimismo, recordar que en aquella oportunidad, un 25 de enero, tuvo el accidente Salvador Cabañas, en realidad de milagro. Ya pasaron 16 años de esa tragedia. Sigue vivo Salvador Cabañas porque el país oró, el mundo oró por Salvador Cabañas, Julio. Pero hoy en día Paraguay está completito. Paraguay está camino al Mundial. Estados Unidos, México y Canadá. Un equipo paraguayo que se preparó, un equipo paraguayo que clasificó con Gustavo Alfaro, que vino y le cambió la mentalidad a los jugadores, y podemos decir Paraguay mundialista, y mañana va rumbo a Estados Unidos, Julio. Sí, señor, nosotros nos estamos preparando para estar viajando el martes en la noche, miércoles en la madrugada, donde vamos a ofrecer a la gente materiales de primer nivel desde el Mundial, acompañando a la selección con Oscarcito Quintana Jr. en los Estados Unidos. Yo estaré en la Ciudad de México, tenemos también compañeros ya preparados en Toronto, en Canadá, así que vamos a hacer una transmisión o un mundial totalmente diferente, estando prácticamente en el lugar de los hechos, acompañando a la selección paraguaya y a todos los equipos del continente. Un trabajo que hace rato no se venía haciendo y que hoy, gracias a Dios, gracias a Más Deporte, seguramente don Prisciliano Sandoval y desde arriba quiso dar la bendición para que podemos estar no al 100, pero me imagino que con la mente en alto estaremos cumpliendo esa gran tarea, mi querido Dani. Asimismo, la bendición también que hoy esté aquí en el Estadio Defensores del Chaco, partido amistoso internacional, donde Paraguay arranca con Gatito Fernández César, o un equipo de Paraguay que hoy con su gente se quiere despedir con una victoria de este partido amistoso internacional, César. Bueno, eso sería lo más importante, ¿verdad? Despedirse con una victoria. Hay que tener en cuenta que Nicaragua también juega. Me hace acordar, Dani, hace 2 años atrás, el Día del Padre, un día domingo jugaba justamente con Nicaragua acá en el Defensor del Chaco, donde Paraguay triunfaba por 2-0. En esa oportunidad fue Miguel Almirón y Fabián Balbuena los autores de los goles. Te comento, Julio, que hoy Paraguay amaneció con banderita, amaneció con camiseta. Paraguay está, en realidad con la camiseta de Paraguay, están haciendo su agosto. Paraguay está de fiesta y Paraguay está para gritar en la victoria hoy de la selección, Julio. Sí, señor, y se vio una gente enardecida. Hay chicos, por ejemplo, que no vieron a la selección paraguaya, los de 20 para abajo, no han podido ver a la selección paraguaya y es realmente hoy para ellos una satisfacción inmensa. Yo recuerdo que hicimos varios partidos de eliminatoria y costó mucho. 3 mundiales consecutivos quedados a mitad de camino. El que más me dolió quizás fue esa derrota ante Venezuela. Fuimos hasta Colombia con Hugo Amado Martínez, estuvimos por ahí y Paraguay termina ganando, pero después termina eliminándose en casa ante Venezuela. Creo que ese fue el mundial de los que más dolió, creo yo, Dani, de las eliminatorias. Totalmente, Julio, recordar que Paraguay en 1986 estaba en el Mundial con Cayetano Re, 1990 no tuvo participación, 94 no tuvo participación, ya en Francia 1998, Corea, Japón 2002, Alemania 2006 y también Sudáfrica 2010. Tuvimos el privilegio de pasar esos mundiales, inclusive de seguir yo como aficionado y después ya como periodista siguiendo las eliminatorias detrás de Paraguay. Impresionante, Julio. Bueno, me gustaría preguntarte, Dani, también, ya que estamos, porque dijiste y tocaste un poco de la bendición de estar con otra vez Más Deporte, ¿no? Porque siguiendo un camino bastante extenso, seguramente siento yo que hay alguien ahí arriba que dice, este tiene que estar acá, porque de verdad casi nada en la vida es coincidencia a veces. Uno tiene que estar porque esas constelaciones, esas estrellas brillan en ese lugar, entonces me parece un momento ideal para recordar lo que fue el pasado, el presente también, lo que es Más Deporte, hoy panorama deportivo también, pero qué historia de Más Deporte a través de las eliminatorias, Dani, ¿no? Y gracias al mundialista Prisciliano Sandoval, que está en el cielo, Más Deporte. Tuve la posibilidad de estar en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, y también la bendición, y el mediodía justamente me decía el compañero César Arevalo si no quería estar, sí, le dije, porque yo estaba haciendo panorama deportivo. Y esos son 2 selecciones, 2 despedidas prácticamente, mi querido Dani. Totalmente, Julio, un equipo de Paraguay que hoy, sinceramente, quiere dar un resultado positivo, un resultado en realidad que
muchos vamos a estar esperando, porque esta es la previa del Mundial para Estados Unidos, México y Canadá. Ya la previa hoy arranca y mañana Paraguay va rumbo a Estados Unidos, Julio. Sí, señor, mañana Paraguay va a estar, ahí lo vemos al Tacuara Cardoso ingresando al campo de juego. Paraguay viaja mañana, construyeron un hotel en lo que es Ipané, y ahí están los grandes baluartes, como el Tacuara Cardoso, mirá. Qué mundial, ¿no? Para el Tacuara en el 2010, donde de héroe pasó a villano la clasificación. Si no era por este señor, tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de jugar con España, y después, obviamente, lo que tiene el fútbol también en los mundiales es incierto. En un partido uno es el mejor y en el otro termina siendo villano, cosa que le pasó al Tacuara Cardoso, Dani. Totalmente de Tacuara Cardoso en aquella oportunidad, pero de igual manera Paraguay mundialista. Ahí a Paraguay empezaron mismo todos los países a respetarlo también, aquel penal de Tacuara y también la clasificación, y también eliminó a España, la campeona del mundo. Nos eliminó en el 2010 España, la campeona del mundo, César. Mira, me acuerdo, Oscar Tacuara Cardoso, que demostró mucho, dejó todo para la selección paraguaya y bueno, recibido este homenaje, así como se suele decir, de pie. Asimismo, ya tenemos quien está con nosotros, César. Asimismo, mis agradecimientos a los señores por este apoyo muy fundamental, al doctor Diego Moreno, al directivo Justo Valiente, al directivo Bernardo Fernández, al directivo Cipriano Cañete, al gran directivo Carmelo Morel, al doctor Inocencio Rodríguez, al doctor Enzo González, al concejal José Solís, a Raúl Vera, al expresidente del Club 24 de septiembre, Yemucú, Areguá, Claudelino, bueno, para paliar este intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, lo mejor pedido al 098-529-5610, Agua Fiore, el agua del Mundial. El concejal Francis Román le desea éxito a la selección paraguaya. RPM Producciones, productora de grandes eventos en Paraguay. RPM Producciones. El ingeniero Rubén Benítez le desea éxito a la selección paraguaya. Muy pronto llega la mejor pasta de su hogar. Disco de empanada, ravioles, ñoqui, videos, tapas pascualinas, pasta fresca y artesanales. Se pasta. El directivo César Antunes del Club Transport Capital les recuerda así el fútbol y no la violencia. Tania Tabarelli Joya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, complejo La Torre, informe al 097-23-56-84. Tania Tabarelli Joya, la auténtica receta de la chipa que comienza Lorenzo lo tiene Chiperío en el equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial e industrial, informe al 099-439-83 y 099-222-2790. Gol Tipe y Dani. Totalmente con el compañero César Ramón Arévalo. Ya los jugadores se reúnen para ir a después saltar dentro del terreno de juego, Julio. Sí, señor. Carlile, ¿qué tenemos de información por tu zona? No, quería comentar nada más que hoy todo el día en las instituciones educativas los chicos todo de albirroja, muy emotivo, muy patriótico el día de hoy, por así decirlo. La mañana muy festivo, por la tarde también en todas las instituciones educativas. Quería mencionar eso por el Bueno, tratamos de escucharte, mi querido Carlile, también. Recordamos los amistosos internacionales, los que ya terminaron. San Marino, que cayó 2-8, Carlile. No, nada. No sé qué te iba a decir. No, muy festivo el día de la fecha, nomás estaba diciendo acá en Paraguay, en mi zona, todo algarabía, en las instituciones educativas donde yo estuve trabajando, en las demás instituciones estaba viendo también todos los chicos, niños, profesores, directores con albirroja, celebrando también el Día del Medio Ambiente que es acá el día de la fecha, y saludando como siempre a todos los jugadores que van a estar jugando hoy en despedida antes de ir al Mundial. Bueno, exactamente, la verdad que sí, en Paraguay fue toda una fiesta, en las instituciones públicas, en todos los lugares donde Paraguay, creo que de norte a sur, de este a oeste, Paraguay realmente se vistió de los colores que se tenía que vestir hoy, sabiendo que está ahí. También lo de Gil, César. Lo bueno y lo importante
importante, Dani, que tenemos 3 buenos valores en el arco. Seguridad, él se tendrá que romper la cabeza para saber quién será el titular ante Estados Unidos. Ya lo escucharon a César, Julio. Sí, señor. Ahí se escucha también el arpa paraguaya, un poco de folclore, un poco de cultura de Paraguay. Esto ya arranca prácticamente, es una fiesta. Estamos en vivo con Rey Electro Sports, estamos en vivo con Más Deporte Paraguay, estamos en vivo con CC Producciones. A darle like, a suscribirse, a compartir nuestro trabajo, que es tan gratuito. Vas a estar con nosotros con todos los partidos de la selección, con todas las novedades de lo que va a ser el Mundial, con muchos contenidos que vamos a estar ofreciendo a toda la audiencia de Deporte, de Rey Electro. Incluso vamos a estar en el partido inaugural el día jueves de México con Sudáfrica, en la primera inauguración. De ahí arrancamos y de ahí le damos para adelante con todos los partidos que se van a ir dando también durante el Mundial, de lo que se pueda dar en la parte económica. A ver si le falta un nuevo ropaje, para mí que ya hace falta un ropaje nuevo. Bueno, y los estadios también que se van trabajando a nivel local, lo de Guaraní, lo del Deportivo Luqueño, lo del que está sufriendo una importante, lo de Olimpia que se está trabajando. Y bueno, creo que el fútbol paraguayo está dando, no solamente en los futbolistas, sino también en la parte deportiva, en los escenarios deportivos, va sufriendo mejoras positivas para seguir tomando un poco más también de lo que se está dando de los partidos. Bueno, a ver si lo tengo a Oscarcito Quintana. Bueno, a ver si lo tenemos a Oscarcito Quintana Jr. también, del otro lado. A ver si lo puedo tener a Oscarcito, que sería un gusto también poder sumarlo. Todo preparado para el arranque de este compromiso. Un Paraguay que ya sueña a minutos, a segundos del Mundial, de un nuevo Mundial, y que obviamente le pone la esperanza, la alegría a la gente que está pendiente de lo que pueda pasar hoy con la selección, lo que será, lo que podrá ser, esperando expectante ante Nicaragua la selección. Obviamente también va a tratar de dar lo mejor, y que no va a ser fácil, Dani, ¿no? Así mismo va a ser fácil, Julio, y ya se está preparando todo, Julio. Bueno, ahí estamos entonces, estamos preparando entonces para el ingreso de lo que va a ser el compromiso, para que pueda arrancar en este escenario deportivo. Prácticamente ya se va preparando en lo que va también, prácticamente a 10 minutos también presentes, en Lima, en la despedida de Paraguay, prácticamente la última fecha de las eliminatorias. También sumarlo a que es lo de Olvera, es un gran que también se va metiendo en esa Copa Sudamericana, que es muy importante para la selección paraguaya. El juego se viene este partido Paraguay ante Nicaragua. Se vienen los protagonistas, Dani. Julio, se vienen a los árbitros, los jugadores. Esto va a arrancar ya toda la ceremonia. Impresionante la gente ya despidiendo a Paraguay rumbo a Julio. Perfecto, ya estamos con el cronómetro cero. Más deporte para Rey Electro, para CC Producciones. Cuando conveniente vamos a estar con los relatos del queridísimo Daniel Toro Balbuena. Vamos a estar con don César Ramón Areva, los que les habla su amigo de siempre Julio Alberto Casó, Oscar Quintana Jr. desde los Estados Unidos, a Omar Paredes desde Lima, Perú, y por supuesto también con CC Producciones, con Carril de Centurión y todos nuestros amigos del continente, que van a hacer una noche, una tarde increíble. Acordate que estamos hidratados, que está dando esa satisfacción inmensa a un pueblo que acompaña, a un pueblo que prácticamente está ahí esperando el arranque de este partido amistoso, y después a lo que va a ser ese gran mundial que obviamente estamos esperando todos, ahí con todos los partidos que se vienen también en el mundial a través de Rey Electro Sport, a través de Más Deporte, a través de CC Producciones. Una cobertura interrumpida, 30 días estaremos en el mundial, ahí con todo el mundial de fútbol y el recibimiento. Van ingresando los aplausos, increíble momento, inolvidable para todos los jugadores de la Roja, mi querido Dani. Totalmente, y arrancando
Este estadio Defensores del Chaco tiene su historia, Julio. Los Defensores Napolitano era realmente algo inolvidable y después Paraguay lo terminaba empatando, lo descontaba y después Julio Enciso con un gol extraordinario. Se nos ponen los pelos de punta para ese gol, me parece gritado en todo el rincón de Paraguay, en todo el continente. Un gol para la historia, para la anécdota que se va a dar también. Y cada gol fue conmemorado de lo que y ahí está sonando el himno nacional de fondo, las bengalas, las luces artificiales. Esto está para el arranque, mi querido Dani. totalmente se viene el himno nacional paraguayo. Sí, Valentina. cuando lo tengas, tenemos el audio ahí, Dani. Miri la cachorrita, anda. Sí, Miri la cachorrita. Saludos a Piero Paravecini. Bueno, saludo para Piero Paravecini también, que va escuchando y compartiendo nuestro trabajo también en el día de la fecha. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, a toda la audiencia que se va sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente. También suena el himno de Nicaragua. Árbitros argentinos para este compromiso, la arena que queda en el estadio. El recibimiento es impresionante, la gente es, como decíamos, para alquilar balcones, ¿sí? Y ahora la fiesta del fútbol va a arrancar. Y ojalá estos 11 titulares con Fernández, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Gómez, Romero, Cuba, Almirosa, Sanabria y preciso los 11 titulares que pone Gustavo Alfaro, un director técnico que vino a evolucionar el paraguayo y clasificó tantos jugadores pasaron decía, por este estadio, la selección que clasificamos. A mí ya me tocó al 96, Francia 98, también lo de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010. Después Sudáfrica ahora nuevamente nos toca, va a tocar el Mundial, justamente Estados Unidos, México y Canadá, Julio. Sí, justamente el Mundial en casa, después de esto, tenemos la posibilidad de vivirla desde casa, así que eso también va a sumar bastante. Esperemos de que se pueda conseguir también lo que decía el presidente de la Conmagia de Alfaro y no se detuvo Paraguay. Sí. Esto ya está enciso frente al balón, esto por arrancar aquí en el estadio Defensores del Chaco en un juego. Y señor, cuando creas entonces va a estar el arranque más, lo va a vivir con los relatos del queridísimo Toro Balbuena para todo lo que es más deporte, más deportivo también. Con nosotros Rey Electro, también Omar Paredes con Inca Sport. Parate, Julio, para arrancar. Ahí está, a través de productores con falta, llegó el paraguayo, César. Llegó el equipo paraguayo y empezó a arrancar rápidamente con el gol. Ahí de soluciones inmobiliarias, contestarnos 604 86 091 93 45. Ahí de soluciones inmobiliarias. Paraguay con todo, Julio. Y Paraguay de carga, como decíamos, Paraguay intentará lleno un estadio con corazón, cuerpo y alma que va a acompañar a la selección de Paraguay. Quiere ganar el partido del minuto 1. Teniendo la pelota, el portero Pineda, de cabeza, avanzando el equipo de Nicaragua, defendiendo Paraguay nuevamente, va teniendo la pelota mojada, ya la toca el equipo de Nicaragua, para quien, para la que toca la pelota, el equipo de Paraguay, está el equipo de Nicaragua, hay marca Paraguay, como ve, aparece también, en lo de Alonso, va teniendo la pelota, está Alonso, defendido por los mejores profesionales. Garriga 1051 entre 886 2070 30 la primera Pero Solero, Dani. Ahí va teniendo la pelota, Paraguay, defensa, va saliendo, ahí está Junior
Alonso, ahí se muestra el piso, avanza para el sector izquierdo, Enciso y la pelota, toque juega, Enciso, casi llega, intentó Julio. Paraguay Avanzó Paraguay, Enciso puso la pelota, el defensor Martínez, lateral del equipo paraguayo rápidamente, nuevamente Romero, va teniendo la pelota para Junior Alonso, de la cabeza ya la toca para el tirón, allá la toca Enciso, saliendo el equipo de Paraguay, que está un poquito saliendo la cabeza, toca lo que lo indica Paraguay ya la toca para Cáceres, sector derecho, vamos para tanto ya hacer eso lo que no tiene que hacer Paraguay para Junior. Solamente con el proceso la concentración después vamos todo 0-0 el compromiso para Nicaragua. y lo el perro en la cancha, el clásico para el perro. Si este tipo de cosas tenemos ¿cómo lo resolvemos? Es importante que cada técnica correcta ya así mismo del equipo la suda lo llega a tocar tiene tarjeta alto la tarjeta amarilla Paraguay no es el número 3 el 19 es raro. Número 11 continuará para ante el Independiente Campo Grande. Prácticamente el mundo de esta parte posterior hay que retirar y bueno puede ser una cara. Ojalá que sea una distensión directamente llegamos a
distancia se le hace justamente el resultado, Julio. ¿Cuánto tiempo se demora cuando lloran? No, es increíble. Es terrible, Dani. José va en el vestuario. Lo que pasa es que bien, obviamente, en la cabeza de eso es lo que no quería Alfaro. Por eso decía llegar directamente al Mundial, porque es un cansancio popular, Dani, ¿no? Hay también sanidad, No, tiene justamente la indicación, Julio. Ahí va avanzando la pelota para Paraguay, que en el segundo tanto. Levanta la mano Gómez, centro, lo busca el de pasado. Paraguay se pierde. Saque de portería que corresponde a Nicaragua. Sí, informa 081476778. Repetirle onda. Paraguay gana 1-0. Julio. Se está viviendo de la mejor manera. Todo el continente también, la gente con nosotros. De más Deporte Paraguay. A ver, también se hace una transmisión. Ya está Diego Gómez. Está Cáceres. Paraguay abre la cancha. Paraguay gana 1-0. Ahí juega. Equipo Paraguay. Avanza Almirón. El equipo de Paraguay, Almirón. El equipo de Paraguay. Juega. Ahí va teniendo. Lo va a buscar al CHACO. Va 1-0. Ahí recupera. Va saliendo el equipo paraguayo, César. Esta es una selección de por el que calidad garantiza y con el personal, pero por el que quien ha Chaco a paso lesionado, se retiró Julio Enciso, de la que no se sabe cómo se está viviendo el partido de Paraguay y Nicaragua. 1-0, gol de paso de penal, Julio. Interesante el gol del CACU. Creo que también empieza a mirar. Eso ya estaba sentido antes del arranque del partido. Me parece que ingresó camuflado. No bien porque él agarraba y después le termina de Estamos en el minuto 35 de Roberto. Ahí está la pelota buscando el segundo tanto. Y no Martínez, otro Cómez. del lado izquierdo. Así mismo. Busca el tanto. Vamos para el tanto. Vamos para el tanto. Ahí está a Gómez. Diego Gómez va a levantar también el árbitro. El argentino. Golpe de cabeza. Señor, el quinto, el segundo del lado derecho, la que paró. La tercera vencida va Paraguay, el centro, 6 gol. Va teniendo Mauricio Magala. Interesante el trabajo de Mauricio Magala. Rápidamente Mauricio Magala es justamente en el equipo y lo está haciendo bien, Julio. Sí, señor, de verdad que está bastante también creerlo. Un Mauricio bien enchufado cuando hablaban de que Mauricio venía de Brasil, me parece que es como punta a punta a el momento el representante más que tenemos un poco más arriba de Paraguay, Dani, ¿no? Totalmente, nuevamente Paraguay, Cáceres ya la toca, ya la juega Paraguay buscando el segundo tanto, aparece Martínez, levanta la pelota